Bien, chicos. Entonces, para el día de hoy, como les había dicho en la clase de ayer, vamos a empezar a trabajar la importancia que tuvo eh, el descubrimiento de América, más que todo para América, ¿sí? Nosotros ya habíamos hablado de lo que había sido importante el descubrimiento de América para Europa, pero esta vez queremos centrarnos en América propiamente. ¿Listo? Sí. ¿Sí? ¿No? Sí, Sí, profe. sí, sí, sí. Bien. Entonces vamos a llamar a esta clase de la siguiente manera. Vamos a decir que es, ahí se ve el tablero. Se ve el tablero. Ajá. Ok. De Europa a América. Profe, ¿esta es la continuación de ayer? Sí. La segunda parte. Volumen 2. De Europa a América. ¿Listo? Ok. Uno de los elementos principales que va a llegar a América con la llegada de Europa va a ser una cosa que es la cultura. ¿Sí? ¿A qué se refiere la palabra cultura? ¿Qué es la cultura? Díganme ustedes. ¿Algo que nos define? Podría ser, sí. ¿Qué más? ¿Qué más? No es como alguna tradición, profe, algo así. A ver, necesito que todos se despierten porque están como muy dormidos. Yo le respondí. Lo que nos define, sí, Mm, caracteriza. Llamémoslo a eso que dijeron lo que nos define como identidad. ¿Qué más? como, no sé, como un conjunto o algo de demasiados conocimientos. Conocimientos podría ser, sí. Profe, dos cosas. Dos cosas. Bueno, la primera es, también podría ser creencias, y pues la segunda cosa es que Diego se le fue el internet. Ok. Entonces cuando le llegue el internet que se conecte lo más pronto posible. Ah, ya le llegó el internet. Creencias. ¿Sí? Listo. Digamos que vamos a tener estos cuatro elementos. Tradición, identidad, conocimientos, creencias. Realmente lo que yo les estoy pidiendo es un trabajo prácticamente imposible. No hay, o sea, hay definiciones de cultura, hay tantos como autores que han tratado de definir la cultura. Cada autor tiene una definición diferente, pero podríamos decir que en general, sí, por lo menos este tipo de cosas siempre se trabajan. Las tradiciones, la identidad, la forma como me identifico yo con estos elementos culturales, el conocimiento y las creencias. Pero obviamente Europa y América tienen culturas diferentes, ¿no? Obviamente, Europa y América tienen culturas muy diferentes. Y más la Europa y la América de esto que es el siglo XV y siglo XVI, ¿sí?
van a tener tradiciones, o sea, cultura en general muy diferente. De pronto, hoy en día nuestras culturas sean un poco más similares y aún así sigan siendo muy diferentes. O sea, si hoy en día que hemos asumido parte de la cultura europea, pues hemos cambiado, seguimos siendo tan diferentes, imagínense cómo lo éramos antes. Antes no nos parecíamos en absolutamente nada. Bien, esta cultura, esta tradición, esta identidad, conocimientos y creencias van a tener un peso muy grande en América, porque América también, digamos, si esta la vamos a definir como la cultura europea, la cultura en América también existía, ¿sí? América no era una civilización inculta, no era una civilización que no tuviera ni idea de lo que estaba sucediendo con ella misma, con su sociedad, con sus formas de entender el mundo. Entonces, cultura también había en América, ¿sí? Entonces, todo esto se traspola también a la cultura americana. Entonces, yo quiero que tomemos un caso en específico en todo esto y hablemos un poco de esta tradición, ¿sí? Nosotros, ¿qué consideramos que es una tradición? ¿Sí? Una que, no, algo que se ha venido haciendo desde hace ya mucho tiempo. Ok, me gusta esa definición. ¿Algo más? No, yo iba a decir algo similar a lo de Valentina. Digámoslo que en manera general una tradición es una forma de hacer las cosas. Y pongamos cosas entre comillas, porque es forma de hacer las cosas cualquier cosa, ¿sí? Forma de hacer ritos, forma de hacer comidas, forma de hacer relaciones sociales, políticas, todo ese tipo de cosas, ¿sí? Una tradición entonces es una forma de hacer las cosas, pero no es simplemente con esto, porque Profe, esta se enmarca, dígamelo. en la, por entre esos ciclos, las tradiciones, todo eso que hacían es diferente hoy en día, ¿no? Sí, muchas cosas. Porque lo que yo tengo entendido es que algunos países tenían como tradiciones como, no sé, sacrificar a un humano o algo así. Eh, Europeos no, pero americanos sí. Por eso, ellos sacrificaban a sus propios hombres o... En América sí, Pero ¿por qué los sacrificaban? por diferentes razones. Digamos que siempre había un objetivo general y era agradar a los dioses. Pero el cómo agradar a los dioses dependía. Entonces algunos Ya, lo sacrificaban para mejorar las cosechas, para detener las enfermedades, las epidemias, eh, para simplemente porque se hacía de manera regular, una vez al año, por decir algo, hay un sacrificio. Generalmente las personas que se sacrificaban, dependiendo de las culturas, esto varía, pero las personas que se sacrificaban eran personas que tenían un gran honor en ese sacrificio, ¿sí? Eran personas que decían, o sea, yo estoy siendo entregado a los dioses, primero, que más grande honor que eso, y segundo, estoy siendo entregado a los dioses para mi pueblo. Entonces era gente que se sentía bien con eso. Muchas veces lo habían, aceptaba, no le importaba. no, o sea, lo aceptaban y les importaba muchísimo, porque es que el ser un sacrificio también les daba la posibilidad de muchas cosas, ¿sí? O sea, la cuestión del sacrificio no era una cuestión de que, bien, hoy vamos a hacer un rito y entonces sacamos una balota o hacía los juegos del hambre, sacamos un papelito y te tocó. No, la persona que iba a ser sacrificada en el ritual lo sabía de antemano, ¿sí? Y tenía a veces preparaciones de meses para el sacrificio. No se tiene que preparar para morir. Sí,
Profe, Señor, puede subir un poquitico. O sea, era el sacrificio, ¿sí? sí. Y en cualquier momento le decían que Ya, ya gracias. el turno de esa persona y así. Hoy es el día. No, ellos ya lo sabían. Ellos de ¿Ya? entrada lo sabían. O sea, a ellos no les decían, hoy te tocó, no, ellos ya sabían que hoy les tocaba. La cosa es que, por ejemplo, los elegían y les decían, tú vas a hacer el sacrificio para tal fecha. ¿Vale? Eso funcionaba principalmente con los mayas. Tú vas a hacer el sacrificio para tal fecha y entonces los preparaban para tal fecha. Los alimentaban mejor, vivían en mejores lugares, hacían una preparación tanto física como, digamos, espiritual. Y ese espiritual está en unas comillas muy, muy, muy grandes porque la palabra viene de Europa. Pero se entiende una preparación espiritual para ese sacrificio. Porque lo que se iba a entregar a los dioses tenía que ser lo mejor, no podía ser cualquier recogido de la calle, por decirlo de alguna O manera. sea, prácticamente los que nacían para eso vivían únicamente. Sí, y vivían muy bien. Entonces, esas, por ejemplo, son una de las cosas que hacen una diferencia cultural bastante, bastante grande. Bien, entonces una tradición es Yo hago una una pregunta. forma... Dímelo. ¿Y cómo sabían quién era digno de ser sacrificio? Ah, bueno, a eso habían unos chamanes, sería un título creo que podríamos aplicar, que eran los que escogían. ¿Y cómo sabían ellos? Bueno, ahí sí no sé. Había un ritual ahí en el que se comunicaban con los dioses. Ellos podían nacer y eso ustedes digamos, este es, lo sé. Sí, ¿Así? así. Así es sencillo. ¿Y qué pasa, digamos, si un indígena se negaba, que no quería? Uf, esa era una alta ofensa. En la mayoría de los casos era una ofensa muy grande, porque era una ofensa tanto a Dios como a la tribu. ¿Y Y lo se mataban o castigaba lo con la sacaban? muerte. Ah, A veces se castigaba con el O sea, hechizo. lo y a mataban, veces te lo con la mataban. muerte. Entonces sí, como que era mejor aceptar su destino y hacer las cosas. Pero bueno, la forma de hacer las cosas generalmente es muy... o una tradición generalmente es tomada como una cosa muy grande. ¿Sí? Si yo cojo y les pregunto, ¿cuáles son tradiciones de nosotros? A ver, de Colombia. ¿Qué tradiciones me podrían decir? Profe, mm, A ver, tradiciones de Colombia. estamos pensando. Tomar, Probar. ¿qué? ¿Probar? El tinto, tomar tinto, No, o sí, sea, podría. café, ¿Tinto? café, ¿Seguros? el pues, tinto. Sí, digamos, falta café. ¿Quién iba a decir? yo, Yo profe, digamos también. que, Yo y después. digamos en Navidad, cosas así, pues Sí. la tradición es que todos se reúnen en familia y pues Las hacen de novenas, comer, profe. cosas así. Eso en todo el mundo. No, no en todo el mundo, pero Pues, sí, digamos Navidad. Yo quiero. Dime. Que tenemos nuestra propia comida. O Todo el mundo también. tiene su propia comida, ¿no? Sí, Porque sí, sí, o sea, eso es lo de nosotros. no tienen que ser Y, exclusivas de Colombia. Tradiciones. y lo que decía Juan Diego, de